Y el tema de hoy es verdadero descanso. Es simpático porque les voy a contar un poco cuando el Señor pone en mi corazón un tema. Normalmente es sencillo preparar la enseñanza porque el Señor pone ese sentir sobre un tema y yo inmediatamente puedo como identificarme en mi vida con ese tema, con lo que el Señor ha hecho y es sencillo hacer la charla. Pero en este tema, en este caso, ustedes no se imaginan un poco la dificultad que tuve yo para preparar. Al final quedó muy linda porque el Señor es soberano y de Él depende todo, ¿verdad? Pero qué difícil me fue porque no tengo muchos ejemplos personales, no es algo que yo haya aprendido todavía, es algo que estoy aprendiendo, es algo que me ha costado el descansar en el Señor. Y yo pienso que eso es común en nosotras las mujeres, porque tenemos esta bendición, pero que al mismo tiempo se convierte en otra cosa de ser tan talentosas y de tener tantas capacidades y tener esta capacidad puesta por Dios de hacer muchas cosas al mismo tiempo y tenemos este don de Dios de amar. Entonces en el amor tenemos cuidado de todas las personas que queremos. Entonces realmente el verdadero descanso que es, como decía Liz en la adoración, estar en la presencia del Señor, descansar en Él es algo que nos cuesta aprender. Pero bueno, el Señor está actuando en todas nosotras. En el capítulo del Génesis, donde tenemos la descripción de cómo Dios creó todas las cosas, es la primera vez en la palabra que aparece el tema del reposo, el tema del descanso. Y en el capítulo 1, donde se describe la creación de todo, al final, luego de los 6 días en que Dios fue creando todas las cosas, en el día 7, dice lo siguiente, Génesis 2:2. El 7º día terminó Dios todo lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el 7º día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Es decir, está integrado en el relato de la creación no solamente el hacer de Dios, no solamente su actuar, sino también el momento en que Él descansa de todo lo que Él hizo. Porque así estamos, ese es el diseño del Señor, así estamos diseñadas por nuestro Creador, con la capacidad de hacer, con la capacidad de crear, pero también con la capacidad y necesidad de descansar, de reposar. La segunda vez que aparece en la Biblia la palabra reposo y la invitación de Dios a descansar, la encontramos ya en el libro del Éxodo, en el relato cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Haciendo un recuento muy cortito, recordemos que el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavizado bajo el imperio egipcio, haciendo trabajos duros, sin esperanza, sin porvenir, sin futuro, nacían esclavos, morían esclavos. Pero cuando se cumple el tiempo de Dios, luego de esos 400 años, Dios levanta a Moisés, que es el libertador, y el pueblo de Egipto sale de la esclavitud, sale a una vida de libertad. Sin embargo, Dios tenía como padre que reeducar a ese pueblo, porque después de 400 años de esclavitud, tenía que venir un reaprendizaje de cómo vivir en libertad. Y entonces vuelve a aparecer por segunda vez la invitación, el tema del reposo, en el relato cuando el pueblo de Israel sale y llega, pasa el Mar Rojo y llega del otro lado, y lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 16. Yo se los voy a ir contando. A partir del versículo 14. Resulta que el pueblo de Israel sale sin nada.
bueno, salen con las riquezas que les habían dado los egipcios y ellos tienen que iniciar esta travesía de la mano de Dios, pero ellos salen con sus ropas y con ciertas cosas empacadas y se van y tenían que iniciar una vida de dependencia y de confianza en su Dios. En el desierto no tenían dónde sembrar, no tenían cómo cosechar su comida, no habían animales, ellos tenían que ir en una completa dependencia y confianza de que Dios iba a tener cuidado de ellos en este nuevo tipo de vida. Cuando llegan a este lugar, ellos sienten hambre. Y en ese momento en que sienten hambre, entran en razón, porque venían felices de ser liberados, venían felices de ver la mano poderosa de Dios, de ver el mar abierto, pero en el momento en que ellos sienten esta necesidad básica, entran en razón de que qué van a hacer. Estaban en un desierto, no tenían animales, no tenían semillas, ¿cómo iban a comer? Y en ese momento ellos reclaman, ellos se enojan, ellos hablan con Moisés, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué vamos a hacer? Y aparece el relato del maná. Entonces Dios provee para este pueblo el maná. Y le habla a Moisés y le dice, diles que no se preocupen, que no estén preocupados, yo voy a proveer el alimento para ellos, yo voy a proveer las necesidades básicas para ellos. Y entonces es interesante porque cuando nosotros hablamos del maná nos imaginamos como el pancito así que cayó entero, ¿verdad? Pero cuando leemos el relato, resulta que en la mañana Dios da indicaciones y le dice a Moisés, mañana, luego de que se vaya el rocío, va a quedar sobre la tierra, va a quedar algo blanquito que se parece a la escarcha. Y la descripción del maná era como una semillita pequeñita, blanca, dulcita, y los israelitas tenían que juntarlo y ellos tenían que preparar su pancito. No es que caía el pan entero, ¿verdad? Ellos tenían que ir, tomar esto y preparar su pancito. Y hay ciertas indicaciones. Dios le dice a Moisés lo siguiente, le vas a decir esto al pueblo. Todas las mañanas van a salir, cada uno va a tomar la porción que necesita, de acuerdo a la cantidad de habitantes en su casa. Entonces, cada quien va a tomar solamente lo necesario para el alimento del día. Van a salir antes de que salga el sol, porque cuando sale el sol, la semillita se derrite. Van a salir durante 6 días y el 6º día tienen permiso de tomar doble porción para que el día 7, que es día consagrado al Señor, no tengan que salir a buscar alimento, ya lo tengan preparado y puedan descansar, puedan reposar. Esa es la segunda vez que aparece el tema del reposo. En la misma cantidad de días como en el mismo relato del Génesis. 6 días van a salir, 6 días en la mañana van a tomar lo que necesitan para cada día. Solamente el día 6º tenían permiso de tomar doble porción. Y el Señor le dice a Moisés, si toman más de lo que necesitan para el día, eso se va a podrir. O sea, si usted el día 1 cogía más por si acaso para el día 2, eso se va a podrir, no va a aguantar, no va a estar para mañana. Y si el día 7 salen a buscar, no va a haber nada. Esas eran las indicaciones. Bueno, sucede, empieza, se inicia este nuevo trayecto y por supuesto que nos encontramos en el relato historias como las que nos pasarían a nosotros, ¿verdad? Porque no somos obedientes a la primera. Dice aquí el relato lo siguiente. Éxodo 16. A partir del versículo 10, capítulo 16. Este es el pan que el Señor les da como alimento, y esta es la orden que ha dado el Señor. Recoja cada uno de ustedes lo que necesite para comer según el número de personas que haya en su casa. Los israelitas lo hicieron así, unos cogieron más, otros cogieron menos, según la medida acordada. No le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió la cantidad que necesitaba. Luego Moisés dijo, nadie debe dejar nada para el día siguiente.
Sin embargo, algunos de ellos no hicieron caso a Moisés, dejaron algo para el otro día, pero lo que guardaron se llenó de gusanos y apestaba. Cada uno recogía por las mañanas lo que necesitaba para comer, pues si el sol salía, lo derretía. El sexto día tomaron doble porción. Entonces algunos que se dieron cuenta los fueron a acusar con Moisés, y Moisés les dijo: está bien, esto es lo que el Señor ha ordenado, pues mañana es día de reposo. Cómanlo hoy, que es el día de reposo consagrado al Señor, pues en ese día ustedes no van a encontrar nada. Pero algunos salieron el séptimo día a recoger algo y no encontraron nada. Es interesante este relato, porque aunque nosotros no tenemos que salir todos los días a coger la semillita del maná, vamos a traer esta historia a nuestra vida, a nuestro presente, a nuestra cotidianidad, porque continúa siendo igual. Es decir, ellos tenían que confiar en Dios y saber que iban a tomar lo que necesitaban para alimentarse cada día. Y nosotros encontramos esa enseñanza en las palabras de Jesús, en el Nuevo Testamento, donde Jesús dice: cada día trae su propio afán, ¿verdad? Si nosotros nos vamos directamente al Evangelio de Mateo, donde Jesús habla, lo vamos a encontrar claramente. Es la enseñanza que Dios quería dar en este momento al pueblo de Israel, es la enseñanza que da Jesús. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo dice: por lo tanto yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de beber para vivir, ni la ropa que han de ponerse. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, ni siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen mucho más que las aves. En todo caso, por mucho que se preocupen, ¿cómo podrán prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen las flores del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón con todo su lujo se vestía como una de ellas. Pues si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, qué vamos a beber, cómo vamos a vestir. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe lo que necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios, en hacer lo que Dios exige, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Ahora, si nos devolvemos al relato del maná, es muy sencillo podernos identificar y vernos ahí. El discurso de Jesús, el relato de Jesús está enfocado a las necesidades básicas, pero nosotros lo vamos a llevar a cualquier tipo de necesidad, lo vamos a llevar a nuestros anhelos, a las cosas que nosotros queremos, a las cosas por las que nosotros nos esforzamos. Puede ser que en este momento de tu vida no tengas una preocupación económica, no tengas una preocupación sobre tu prosperidad, sobre las cosas básicas de la vida. Pero siempre tenemos preocupaciones, entonces lo vamos a llevar a aquellas áreas de nuestra vida donde nosotros nos cuesta reposar, nos cuesta descansar. Si yo hubiera estado en ese momento del Éxodo, y yo vengo de 400 años de esclavitud, y yo vengo de una situación donde constantemente he vivido sin esperanza, sin proyección, sin certeza, como en una vida sin sentido, y estoy saliendo y voy con mi familia, voy con mis hijos. Es interesante porque los esclavos tenían comida fija. O sea, ellos no se tenían que preocupar por su comida, porque ellos tenían su ración de comida. Entonces, a pesar de que no tenían libertad y a pesar de que no eran dueños de su vida, de sus decisiones, su necesidad básica estaba cubierta. Por eso en el momento en que ellos sienten hambre, es más fuerte el hambre que la alegría y la celebración de ser libres, porque estaban absolutamente acostumbrados a que a ellos entonces les iba a faltar esa necesidad. Cuando a la mañana siguiente está la escarchita, que además es el hombre el que le pone el nombre, porque simplemente el relato dice la escarchita y ellos le ponen por nombre maná. Qué difícil era para estas personas realmente tomar solo lo que necesitaban para ese día. ¿Y si mañana no hay? ¿Y quién me asegura a mí que mañana yo me voy a levantar y va a haber escarchita? ¿Y quién me asegura a mí que el de a la par no va a tomar mi porción?
¿Y quién me asegura a mí que no se va a levantar alguien más tempranito para quitarme mi parte? Es decir, un montón de preguntas absolutamente válidas. O sea, estrategias, probablemente yo me hubiera despertado más temprano o hubiera buscado un lugar así súper estratégico de observar a ver dónde caía para salir corriendo de primera, ¿verdad? Y traerme mi porción y a la par de alguien que corra menos, así, no sé, una señora grande para que no pudiera, ¿verdad? Porque a la par de Tati, no, que corre todos los días, ¿verdad? Voy a llegar primero a tomar su porción. Porque son preocupaciones válidas. Pero vean qué interesante, por más de que estas personas se esforzaron, hicieron más allá de la instrucción de Dios, ese ir más allá de la instrucción de Dios no les sirvió para nada porque la comida se podría. Y aquí hay algo muy importante. En el versículo, en la historia anterior a esto del maná, Dios está hablando con Moisés y Dios le dice a Moisés, yo quiero ver hasta cuándo mi pueblo cuánto ellos van a seguir mis instrucciones. Quiero ver cuánto van a seguir mis instrucciones, cuánto van a obedecer mis instrucciones. Y en este tema de la provisión diaria había una instrucción de Dios, cuánto el pueblo iba a seguir la instrucción de Dios. Ahora, qué interesante, el día sexto sí podían tomar doble porción, o sea, había un sobreesfuerzo. El esfuerzo para ese día y un esfuerzo extra para el día siguiente. Y ese esfuerzo extra sí era bendecido y prosperado por Dios porque estaba dentro de su instrucción. Entonces esa porción extra no se podría, prosperaba porque estaba dentro de la instrucción de Dios. Pero el día séptimo hubo quienes salieron también, porque yo ya tengo doble, pero si de repente aparece más voy mañana y así tengo extra, ¿verdad? Porque nosotras tenemos la idea errada y equivocada de que entre más hagamos, pues voy a esforzarme más que entre más hagamos y más hagamos y más hagamos, más vamos a cosechar. Tenemos la idea equivocada de que entre más nos esforcemos y más hagamos, de que quita un quite, voy a hacer y hacer y hacer y hacer porque algo saldrá. Ya de la repetidera, de la repetidera, de la repetidera, algo lo voy a lograr. Tenemos esta idea equivocada. Y acá hay algo muy importante. El esfuerzo que nosotros hagamos dentro de la instrucción de Dios, ese es el que prospera. Y esa es como la clave de la enseñanza. Esa es la clave de la enseñanza. Eso es el corazón de la enseñanza. Es muy sencillo, chicas, tenemos como que grabárnoslo. El esfuerzo que nosotros hagamos en la instrucción de Dios, ese es el que prospera. Y en ese esfuerzo que nosotros hacemos en la instrucción de Dios está incluido el descanso de Dios. Ahora lo vamos a desarrollar y a explicar. Pero los esfuerzos que nosotras hagamos fuera de la instrucción de Dios, coger doble porción, levantarme más temprano, guardar para el día siguiente, fuera de la instrucción de Dios, no prospera, se pudre. O sea que te cansas, que te afanas, nos afanamos, nos cansamos. Y eso no solo no prospera, sino que se pudre. O sea, ¿qué significa eso, verdad, en nosotras? ¿Qué significa eso alrededor? ¿Qué significa eso en nuestro entorno? Los esfuerzos que hacemos fuera de la instrucción de Dios, en relación a nuestro trabajo, en relación a nuestros hijos, en relación a nuestro matrimonio, en relación a nosotras mismas, no prosperan, sino que se pudren. Y entonces podemos ver en eso que se pudre, podemos ver nuestro agotamiento, nuestro desánimo, nuestra falta de fe. Podemos más bien ver en esos esfuerzos fuera de la instrucción de Dios. La consecuencia es absolutamente negativa. Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque el día séptimo, que era el día de reposo, es la bendición de Dios donde Él prospera el esfuerzo en su instrucción mientras nosotros descansamos. Es decir, en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto era un día y era literal. El día séptimo no podían trabajar. Pero qué interesante también, y yo me identifico con esto tan grande, tan claramente, cómo es que Dios tiene que hacer de un mandato, un mandamiento, al nivel de no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, al nivel de un mandato. El día séptimo vas a reposar. ¿No les parece rarísimo que a mí me tengan que obligar como mandamiento a que yo descanse?
¡Qué cosa más impresionante! En el relato del maná viene la instrucción de Dios de no tomar cosas, de no salir el día séptimo y no tomar más de lo necesario. Pero luego, igual en el Éxodo, cuando Moisés recibe la ley, más adelante, en el capítulo 20, en el versículo 8, el día de reposo está establecido como un mandamiento. Eso a mí me llama la atención. Es una orden. Qué increíble que algo que es placentero, que algo que es bueno para nosotros, algo que es un regalo, que es una bendición, tenga que estar encuadrado dentro de un mandamiento. Y más adelante, después de que se establece como mandamiento, esto es simpaticísimo, porque mejor nos veímos. Yo cuando encuentro cosas así en la Biblia, yo digo, bueno, mejor nos veímos. Más adelante, Éxodo 31:14 dice: el que no respete el día de reposo será condenado a muerte. O sea, imagínense la dificultad que el ser humano tiene para reposar en Dios, descansar en Dios, que no solamente es elevado a término de mandato, sino que además hay un castigo de muerte. Pero esto es una introducción para hacernos reflexionar. ¿Cuánto nos cuesta descansar en Dios? ¿Cuánto nos cuesta reposar en Dios? Porque ahora que hicimos la dinámica, ¿verdad? Que fue bien simpática. ¿Qué haces para descansar? Bueno, todas hablamos de un descanso físico, ¿verdad? De algo que nos ayude a salirnos de la rutina, de repente a poder poner nuestros pensamientos en orden. Pero ese descanso físico no es el reposo de Dios. El reposo de Dios es en el espíritu. El reposo de Dios es en nuestro espíritu. Yo puedo descansar físicamente y mientras corro estar, y mientras hago mi repostería que me encanta, si no pongo la música de adoración estoy. Entonces el reposo de Dios es un reposo en el espíritu. Nuevamente, en el Antiguo Testamento se trataba de un día literal, realmente de cesar las actividades, pero nosotros hoy en el Nuevo Pacto y en las enseñanzas de Jesús es un reposo constante en medio de lo que hacemos. Eso es lo más difícil. Cuando yo estaba pensando en el nombre de la enseñanza, porque el Señor puso en mi espíritu, vas a hablar del reposo. Y yo, ok, siempre tengo que pensar en el nombre. ¿Qué nombre pongo? Porque si yo pongo el reposo suena como, ¿qué nombre pongo para la enseñanza? Y surgió a mi mente verdadero descanso. Y lo primero que yo pensé con ese nombre fue: Señor, de solo muertas, verdadero descanso delante de tu presencia. O sea, fue en asociación libre, verdadero descanso. De ahí en la eternidad, ya cuando esté contigo, porque, ¿verdad? O sea, por eso se me dificultó preparar la enseñanza. ¿Cómo verdadero descanso? Mientras estoy viva. Mientras estoy en el día a día, mientras estoy aquí en esta tierra llena de tantas dificultades y yo con esta tendencia a hacer y a controlar, qué difícil el verdadero descanso. Pero entonces volvamos al tema del maná. Vean qué importante. Si realmente en aquellas cosas que para mí son importantes, donde hay instrucción de Dios, donde está la instrucción de Dios, donde yo estoy haciendo lo que Dios dice, si yo realmente vivo eso en el día a día, haciendo solamente lo que Dios me dice, sin hacer esfuerzos más allá, ¿verdad? Es el ejemplo de no coger más maná porque se va a podrir. Si yo realmente hago eso, porque yo estoy segura que el Señor va a hacer su parte, entonces yo voy a estar descansada. En relación a mis hijos, quienes tienen hijos, no es no hacer, es hacer lo que Dios dice, la instrucción de lo que Dios dice. Entonces yo voy a estar descansada, yo voy a saber que el Señor va a hacer su parte. Pero si yo hago un esfuerzo extra y entiendo que ese esfuerzo extra más bien va a traer consecuencias negativas, porque se va a podrir, y eso implica que yo me voy a cansar, y si estoy en el ejemplo de los hijos se van a exasperar, porque no exasperes a tus hijos, y exasperar es eso, todo el tiempo repetir, y uno cree que entre más dice más, y al final ni oyen,
ni oyen, se desconectan. Queda uno como hablando en nada. Si yo confío que el Señor va a hacer su parte, entonces yo voy a descansar, pero eso implica la fe. Por eso al final todo nos remite a la fe. Eso implica creer en el Señor, porque además en el versículo del Génesis nos dice que el séptimo día el Señor lo apartó y era un día de reposo consagrado a Dios. Y consagrar algo al Señor significa ofrecérselo. Es decir, yo te ofrezco esto, eso es consagrado al Señor. Y si yo, al hacer las instrucciones de Dios, al hacer mi parte, saber hasta dónde me toca, consagro eso al Señor, se lo entrego al Señor, entonces ahí hay fe. Señor, yo te estoy entregando esta situación, estoy haciendo mi parte, estoy siguiendo tus instrucciones, pero yo lo consagro a ti. Al final es un acto de fe. Las que están casadas en relación al marido, al matrimonio, las situaciones que hayan con ese esposo, la instrucción de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra, cuál es la instrucción de Dios en el matrimonio. Pero hay instrucciones generales que están escritas, pero también el Señor nos habla instrucciones particulares y nos dice cositas. Respetar a ese esposo, honrar a ese esposo, de repente validar a ese esposo, porque puede ser que seamos muy criticonas y ese marido necesite una palabra de aliento y el Señor te pone eso es la instrucción. Y luego lo consagras al Señor. Señor, me cuesta tanto. A mí me pasa lo contrario, me hace mucha gracia, siempre les cuento a mi marido, yo tuve que orar para verle los defectos. Pues dije, Señor, este hombre tiene que tener defectos, por supuesto, o sea, siempre les cuento cosas de él, ¿verdad? O sea, era una cosa, tiene que tener defectos. Yo, Señor, yo estoy como ciega, o sea, muéstrame los defectos porque de ahí, y bueno, el Señor me mostró sus defectos y ahí ya, ¿verdad? Y los míos, ¿verdad? Y entonces ya ahí, pero también, ok, ahí había una instrucción de Dios, o sea, sí, el único perfecto es el Señor, punto. Con los hijos, de repente tienes hijos con puntos ciegos muy fuertes, Señor, muéstrame los defectos. A veces hay hijos que los hostigamos y a veces hay otros que pensamos que son perfectos y no son. La instrucción de Dios. Y luego reposas en el Señor. Aquí hay algo bien importante. La palabra reposo, vean lo que significa en el idioma original. Implica primero en sí, la palabra reposo, primero en sí implica un esfuerzo y una ansiedad anterior. O sea, para que haya reposo de Dios, tiene que haber habido un esfuerzo y un trabajo importante. Y significa el cese de cualquier labor o movimiento a fin de recobrar fuerzas. Importantísimo, el reposo de Dios, para que tengamos reposo de Dios, implica haber hecho un esfuerzo anterior. Qué interesante, ¿verdad? Por eso no tiene nada que ver con la pereza, ni tiene nada que ver con tirarme en la cama sin hacer nada, voy a reposar. Es decir, el verdadero reposo, el verdadero descanso, que es el que nos da el Señor a nuestro espíritu, implica haber hecho lo que Él dice primero. Señor, yo vivo agotada, fue lo primero que pensé. O sea, qué mal que estoy en este tema. Ustedes no saben, yo empecé a orar, Señor, dame ejemplo, o sea, no tengo ningún ejemplo, Señor, ¿qué ejemplos puedo dar de mi vida? Porque pues, generalmente tengo ejemplos, ¿verdad? Y muy bonitos, así, muy motivadores. Y yo, Señor, no tengo ejemplos, qué terrible. Pues tengo ejemplos de lo que estoy empezando a hacer, de lo que estoy empezando a aplicar en mi vida, pero yo vivo cansada, cargada de cosas, con mucha fe y con muchas, ¿verdad? Con certeza que Dios va a hacer, pero haciendo más de lo que me toca. Porque es una tendencia, es difícil dejar de hacer. Y cuando el Señor da la instrucción, entonces pensamos, bueno, ora por tus hijos. Y lo llevamos al agote, ¿verdad? No todos los días 7 veces y el día séptimo, y ¿verdad? Por lo menos así soy yo. En la descripción que hice de mí misma les dije, bueno, apasionada, ora por tus hijos. Bueno, me encierro a orar y termino agotada de orar por los hijos, porque no entiendo qué es la oración, ¿verdad?
Coge el maná de cada día, haz tu oración, tranquila, en paz, con fe. No hay que hacer el maratón de oración o el ayuno del mes, ¿verdad? No, es la porción del Señor y luego lo consagras al Señor. Ahora, me parece muy lindo y muy relevante tomar algo aquí para hacer una diferencia. En la descripción de recoger el maná estaba la instrucción de Dios de hacerlo antes de que saliera el sol, porque en el momento en que salía el sol se iba a derretir. Y a mí me encanta esto, ¿verdad? Porque es como muy ilustrativo. Había que levantarse temprano, porque salía el sol y se derretía, ¿verdad? O sea, exigía un esfuerzo. Sí había un esfuerzo, había que levantarse temprano y había que ir a recoger. La persona que dijera, hay un ratico más de dormida, qué delicia, de por sí, como nadie puede coger mi parte, ¿verdad? Como la instrucción de Dios era, cada uno coge lo suyo, de ahí mi parte está, nadie me la va a quitar, porque eso es, entonces yo voy a dormir un ratico más, ¿verdad? Voy a dormir un ratico más y después voy. Cuando se levantaba ya no había, ya no estaba la bendición de Dios, la provisión de Dios, porque no siguió la instrucción. Y aquí yo les quiero leer algo, es interesante en este tema, pero tenemos que diferenciar lo que es ese descanso de la pereza, que no tiene nada que ver con el reposo de Dios, porque podemos confundirlo, ¿verdad? La persona que se queda acostada un ratico más, porque de por sí mi porción está, o sea, de nada depende de mí, todo depende de Dios, ¿qué puedo yo hacer? O sea, eso es otra posición equivocada, porque recuerden que reposo de Dios implica un esfuerzo anterior. Entonces, ¿verdad? Si de por sí yo tengo, yo tengo una fe, vieras qué fe tengo yo no hago nada, todo está en manos de Dios. Bueno, tampoco. Yo no puedo hacer nada, y hay versículos, ¿verdad? Y citamos, todo depende de Dios y todo, ¿verdad? Pero entonces no hacemos nada, pero tampoco estamos descansadas, porque ahí no hay reposo de Dios. Y vean lo que dice Proverbios con respecto a la pereza. Proverbios 6. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeñito descanso. Ay, más un ratico más aquí, sentadita, cruzado de brazos. Te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Y yo sí siento en mi corazón, el Señor pone en mi espíritu a hacer esta reflexión. Tanto puede ser que nos vayamos al extremo, como me pasa a mí, de guardar y recoger y salir el día 7 y todo, ¿verdad? Y que todo eso se convierte en cansancio. Como podría ser esto, que estamos equivocadas, creyendo que todo depende de Dios, malentendiendo lo que es la fe, no haciendo nuestra parte, y en un descanso no de reposo, sino de pereza. Y hay algo bien interesante, porque en esta descripción de la pereza no hay descanso. Estoy segura que todas alguna vez nos quedamos tiradas un día en la cama viendo tele. Alguna vez en la vida eso habrá pasado. Si no es costumbre, alguna vez habrá pasado. Eso es horrible. Digo, uno le duele la espalda al final, le duele el cuello, ya no sabe cómo poner la almohada, ¿verdad? Ahí no hay descanso, mentiras. En el estar sin hacer nada, y ahí lo dice, un descansito, una siesta, un recostarme un ratico, esa pereza produce más cansancio, produce más pereza, produce todavía menos ánimo de hacer. Porque para que haya descanso de Dios, primero tiene que haber habido un esfuerzo. Entonces esa es la reflexión, ¿verdad? Esa es la instrucción de Dios. Primero tenemos que pensar si tenemos clara la instrucción, porque eso es lo primero, en eso que te agobia, en eso que es tu cansancio, en eso que es si estás empezando tu vida y tienes que decidir qué vas a estudiar y estás en la universidad y estás empezando una nueva etapa, eso es cansado. Si ya estás casada, tienes hijos, si tienes problemas en tu matrimonio, si el tema es económico, o si estás divorciada, o si estás criando sola a tus hijos, o si están en adolescencia y entonces la preocupación de la adolescencia. Es decir, en todo eso que la vida pone por delante, lo primero que tenemos que reflexionar es, ¿tengo clara la instrucción? ¿Tengo clara la instrucción de Dios? Porque Él
es el que va a darme la instrucción para que en mi esfuerzo Él bendice, Él prospera y yo repose. Si no tengo clara la instrucción, ese es el primer paso, como en el ejemplo del maná, donde el Señor les dice a ellos todo lo que tienen que hacer. Las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento: no te preocupes, cada día trae tu propio afán, su propio afán. Y donde Él dice: ustedes no pueden añadir ni 1 centímetro a su estatura. Eso llevémoslo. Yo no puedo cambiarle el corazón a mi marido, si ese es el asunto. Yo no le puedo cambiar la mente a mis hijos, yo no me puedo meter adentro. Eso solo lo puede hacer el Señor. Yo no puedo controlar el futuro ni el presente, no puedo cambiar el pasado, no me puedo cambiar a mí misma. Eso solo lo puede hacer el Señor. Ahora, yo puedo hacer la instrucción de Dios. Hace poco en esta conferencia que hubo bellísima de Resound, de músicos que vinieron de Estados Unidos, yo fui a una de las charlas, y en el momento de la alabanza yo estaba orando y yo le decía: Señor, yo tengo fe, yo confío en ti, yo hago mi parte, pues yo estoy cansada. O sea, ¿cómo hago para reposar, verdad? Y el Señor me dijo, es más, en ese momento me acuerdo que estaba adorando con las manos en alto y me iba a sentar en la silla porque me cansé de estar parada, me iba a sentar. Y el Señor me puso en mi espíritu: levántate. Y me dijo algo muy lindo, me dijo: baila conmigo. Y yo: ay, qué lindo, ¿verdad? Claro, yo soy como más retraída, ¿verdad? Entonces yo: Señor, yo bailo contigo, pero en mi casa, ahí como en medio de todo el mundo, yo no me iba a poner en la danza. Pero me levanté y el Señor en mi espíritu me puso, ¿verdad? Baila conmigo. Y en ese baila conmigo vas a descansar. Y bueno, me levanté y en mi espíritu y he empezado a hacer esa instrucción en mi casa, tempranito en mi cuarto. Pongo la música y poco a poco he ido haciendo ya no solo en mi mente, ¿verdad? Sino realmente mi cuerpo y mi espíritu con Él. No hago oración de nada, no hago mis peticiones, eso es para mí, porque ya seguro yo lo tenía agotado de pedirle lo mismo siempre, como, ¿verdad? Todo lo mismo. Entonces no hago esas oraciones, simplemente descanso en Él. Y el día es diferente para mí. Pero entonces ahí hay una instrucción donde el Señor trae reposo a mi vida. Y en el momento en que estoy atareada, en mi espíritu recuerdo esa instrucción: baila conmigo. Y no importa dónde estoy, manejando, lo que sea, en mi espíritu me conecto y bailo con el Señor. Esa es una instrucción. Entonces eso es lo primero. El consagrar a Dios implica la fe, implica que tú vas a creer que Él es el Señor. Le entregas eso al Señor y Él va a hacer su parte. Pero si tú te puedes identificar un poco con este tema de la pereza, pero no te hayas dado cuenta, porque eso es muy feo, ¿verdad? Uno no se da cuenta. Pero cuando el Señor con su amor lo muestra, uno dice: sí, Señor, a mí me pasa eso. Y recuerdo hace años, de eso sí puedo tener ejemplos, hace años, empezando con los hijos pequeñitos y tantas cosas, y la universidad y todo lo que yo hacía, yo pensaba que descansar era realmente como tirarme en la cama y no hacer nada. Yo necesito un día de no hacer nada, ¿verdad? Y leyendo esto lo entendí, ¿no? Es que eso no es el descanso, eso más bien te va a cansar más. O sea, el no hacer nada, el caer en un círculo de pereza, lo que va a hacer es debilitarte y no va a producir la fortaleza, ni la fuerza, ni la certeza. Eso implica tu primer esfuerzo. Y a veces hay momentos en la vida donde las instrucciones de Dios son muy fuertes y requieren mucho esfuerzo, pero ese mucho esfuerzo va a estar bendecido por el reposo, porque son las instrucciones de Dios. Y si nosotros nos vamos nuevamente al Nuevo Testamento, donde Jesús habla, y Jesús dice algo, unas instrucciones en general formidables, capítulo 11, versículo 28, Mateo 11, 28. Y el Señor dice lo siguiente: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar.
Ese versículo muchas nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero vean lo que sigue. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. En otras versiones dice manso y humilde de corazón. Y ahí encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. No sabemos de memoria el versículo, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y generalmente vamos al Señor, te entrego mis cargas, Señor, te entrego mis cargas, pero salimos de ahí con la carga otra vez aquí. Porque vean la instrucción, no es solamente llegar al Señor y entregarle nuestras cosas. Hay una instrucción, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Entonces, no solo es entregarle al Señor, sino que la instrucción es aprender mansedumbre y humildad. Y entonces ahí va a haber descanso para mi alma. ¿Qué significa mansedumbre? Esa sería la pregunta, porque esa es la instrucción. Y podemos decir, ¿qué es eso? Uno lee ahí mansedumbre y de repente oramos, dame mansedumbre, y ni sabemos qué significa, no sabemos qué es. Tenemos que escudriñar, tenemos que aprender, la instrucción la tenemos que entender para poderla vivir. Y vean qué belleza, porque mansedumbre es un fruto del Espíritu, significa, es una obra efectuada en el alma, ¿ok? No es una cuestión, no es dominio propio, porque a veces confundimos manso como menso, como buenazo ahí, ¿verdad? Como el buenazo que no dice nada y no habla, es todo lo contrario. El dominio propio es una cuestión voluntaria, donde tú sientes cosas por dentro, de repente sientes el enojo, la furia, o sientes y tienes dominio propio y no lo expresas, o sea, lo sujetas. Pero la mansedumbre se produce en el alma, es decir, adentro. Es algo que se produce internamente desde el principio. Es bellísimo. Y se ejerce ante Dios, no es ante las personas. O sea, la mansedumbre es algo que surge en mi alma, pero que está dirigido hacia Dios, no hacia la gente. Y es la disposición del Espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios hacia nosotros como buenos, sin discutirlos ni resistirlos. Y la mansedumbre es una consecuencia de la humildad. Entonces, otra vez llevemos esto a la historia del maná, del Éxodo. Recibir el trato de Dios sin discutirlo, asumiéndolo como algo bueno para mi vida, sin resistirme de eso, hubiera sido desde el principio seguir su instrucción. Vas a coger cada día lo que necesitas para cada día, de acuerdo a la cantidad de personas en tu casa. Solamente el día sexto vas a tomar doble, porque en ese doble esfuerzo hay bendición mía, y el día séptimo vas a descansar. Eso sería ser manso. Pero inmediatamente surgen todos nuestros pensamientos, todas nuestras dudas, todo lo que implica fe. ¿Cómo sé si mañana va a haber? ¿Cómo sé si el otro no me va a quitar? ¿Cómo sé realmente si el séptimo día no va a haber? De repente Dios se le olvidó lo que dijo y va a haber algo, porque con nosotros somos así, ¿verdad? Decimos que no y después hacemos, entonces asumimos como que hay de repente algo hay y salimos a ver si hay. La mansedumbre sería esa actitud mía en mi espíritu, en mi alma, de no discutir y no contender contra Dios en las instrucciones que Él da. Ay, chicas, de ahí vamos a tener descanso. No es fácil. Ojalá fuera el spa. Es que si el descanso fuera el spa, de con ahorrar un poquito, ganarnos una rifa, o que una amiga ahí, platudilla, nos lo regale, certificado de cumpleaños, nos vamos al spa. Pero del spa salimos igual. Es más, a mí no me sirve, porque a mí me acuestan en una cama y la mente me acribilla, o sea, no me sirve, me tendrían que poner audífonos con música para no pensar. O sea, esos días de relax, así como de no hacer nada, me producen asfixia, o sea, no puedo, tengo que estar haciendo cosas. Entonces, el verdadero descanso implica, como dice Jesús,
ser manso y humilde de corazón. Y ahí va a haber verdadero descanso. Pero Jesús sigue hablando y dice algo lindísimo, que gracias a Dios, que ahí tenemos esperanza. Dice, porque el yugo que yo les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeras. O sea, si hay carga, recordemos que el reposo implica un esfuerzo. Si hay, el yugo es ir a la par, ¿verdad? El yugo es la cuestión esta que ponían entre los dos bueyes para que fueran al mismo paso. Es decir, te ponían la vaina esta como de madera así, entonces el buey que estaban entrenando, uno nuevito, lo ponían con uno ya entrenado. Entonces el nuevito tenía que ir al paso del entrenado, porque estaba sujeto, o sea, el yugo lo sujetaba, lo unía. No podía ir más rápido, no podía ir más despacio, tenía que ir al paso del entrenado. Y así aprendía. Entonces Jesús es el que sabe. Él es el que sabe, Él es mi ejemplo, Él es mi hermano mayor, Él es el que fue tentado en todo, Él es el que está listo para socorrerme en todo, y yo estoy a la par de Él, y ese es el yugo. Estar preguntándole, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cuál es tu instrucción? Y de repente quiero ir más rápido o quiero ir más despacio, y el Señor me lleva a su paso. Si mi tendencia es ir más despacio y la pereza y estar acostadilla, pues el Señor me va a levantar. O si mi tendencia es ir más rápido, pues Él me va a retrasar, a ir al paso de Él. Ese es el yugo y mi carga es ligera. Entonces nosotros escuchamos esto de la mansedumbre, nos suena fuerte, pero Jesús dice que es fácil. Él dice, es ligera la carga, es un yugo sencillo. Es cuestión de estar con Él. Esa instrucción que tengo yo en este momento de bailar con Él. Es fácil. Cuando me conecto, cuando estoy en todas mis cosas y me conecto con el Señor, entonces aparece el reposo. No depende de mí, yo no puedo hacer más, yo ya hice mi parte, tú vas a hacer la tuya, tú vas a traer el fruto, tú vas a hacer la transformación. Es el Señor el que lo hace, no somos nosotras. Pero primero tenemos que estar clara de la instrucción. Y me parece tan ilustrativo con respecto a nosotras el tema nuevamente de la historia del maná, porque estas personas que recogían doble porción o que salían el día séptimo, somos nosotras. Es que esa es la realidad. Somos nosotras. En ese esfuerzo extra, en esos haceres que lo que hacen es cansarnos, que lo que hacen es desanimarnos, que lo que hacen es además producir alrededor un ambiente difícil, un agotamiento, esas somos nosotras, porque no seguimos la instrucción. ¿Sí? El primer paso es reconocer eso. Y después decir, Señor, me cuesta demasiado, qué difícil es este tema de descansar en ti. Y venir y escuchar esa invitación de Jesús, que es absolutamente preciosa. La voy a volver a leer. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. ¿Quién nos hace descansar? El spa, ¿verdad? La cuenta llena. Ay, es que apenas salga el cheque, voy a estar tranquila. Cuando ya le paguen a mi marido, voy a estar ya tranquila. Ese no es el descanso de Jesús, ¿verdad? No es la cuenta, no es el resultado médico. Qué fuerte, chicas, pero es una enseñanza de un llamado a la fe. No es lo que dice el doctor, no es el diagnóstico, no es lo que dice el jefe, no es el si entraste o no a la carrera que querías, no es la nota del examen. Eso no es lo que te va a dar reposo, porque a veces estamos esperando la noticia, ¿verdad? Es que estoy esperando a ver qué pasa con esto para poder descansar, para poder estar tranquila. Pero la instrucción de Jesús es, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. No dice, y voy a apurar el cheque, voy a dar el buen diagnóstico, no dice nada de eso, la circunstancia está ahí. Él me va a hacer descansar en medio de la circunstancia. Es por eso, es como pedir que el Señor nos acomode las ideas, ¿verdad? Es como, Señor, acomódame las ideas.
Acomódame mi lógica, mi manera de pensar, acomoda mis pensamientos, porque tengo la tendencia de poner mi descanso en cosas, en resultados, en finales de historias, en ver ya el fruto, no en ti. Traigo la carga al Señor y Él me hace descansar. ¡Qué delicia! Yo a veces lo logro. A veces logro eso y realmente es delicioso. Pero lo logro cuando llego al punto tal del agotamiento que ya no puedo seguir. O sea, ya estoy tan agotada que entonces yo digo, Señor, pues sí, yo no puedo hacer nada. No es como desde el principio. Pero cuando ya llego a ese punto donde ya yo estoy cansada de seguir haciendo y no pasa porque no es el tiempo de Dios, porque es cuando el Señor dice, porque estoy sobre haciendo instrucciones, cuando ya estoy cansada y vengo al Señor y le digo, Señor, yo no puedo hacer nada, no depende de mí, y bajo mis brazos y descanso en Él, es delicioso. Pero hay que aprender a hacer eso desde el principio, o por lo menos a la mitad, no cuando ya estamos agotadas, por lo menos a la mitad del camino. Cuando uno empieza a ver señales en uno empieza a ver el carácter, el estado de ánimo, el tono de voz, la mirada. Mami, ¿estás enojada? No, mi amor, no me pasa nada, es que tenés cara como de enojada. Está uno por dentro, ¿verdad? Es decir, uno empieza a ver, uno empieza a sentir esas señales. Entonces es hacer un alto en el camino. Señor, te entrego mi carga porque solo tú me vas a hacer descansar. No depende de mí ni de nadie, depende de ti. Eso es la consagración, consagrado. El día de reposo consagrado al Señor, esa es la consagración. Depende solo de ti, tú eres el Señor. Mientras yo no hago eso, no estoy consagrando. O sea, me lo estoy dejando en mis esfuerzos, no estoy consagrando. Y luego la otra parte. Señor, quiero que produzcas el fruto de la mansedumbre y soportar esto que me cuesta, esto que quiero cambiar o esto que quiero controlar, soportar esto que me cuesta en el hijo, en el marido, en la amiga, en la mamá, en el trabajo, en el jefe, porque además el control que queremos ejercer y el agotamiento que empezamos es porque queremos cambiar eso que nos estorba. Entonces la mansedumbre te faculta a soportar eso que te estorba. Pero ya no porque tengas tolerancia, y no es tan mala gente el jefe. No, el jefe es insoportable. O sea, sí es insoportable. Pero en la mansedumbre vas a entender que Dios tiene un propósito en tu vida con ese jefe insoportable. Esa es la diferencia, no es como, ay, no, es que yo soy... No, sí, de repente hay realidades, ¿no? Sí, el marido es un marido difícil, sí, es cierto. Pero en la mansedumbre, el Señor te va a dar la capacidad de amar a ese marido, de tolerar a ese marido, te va a cambiar a ti, vas a tener reposo y después el marido con el Señor verá su tiempo. O esa dificultad con ese hijo, sí, es real. Pero en la mansedumbre el Señor te va a dar la capacidad de amar, tolerar, esperar, consagrar. Porque la mansedumbre es reconocer delante de Dios que lo que está en el entorno que yo no puedo cambiar, Él lo permite, por alguna razón, para tratar conmigo. Entonces ya yo no me angustio y me asfixio por estar cambiando todo, sino que bajo mis manos y digo, Señor, depende de ti, hago mi instrucción y tú harás el resto. O sea, es sencillo la instrucción. Cuando lo tenemos claro, lo difícil es luchar contra nuestra naturaleza de hacer o de no hacer, en el caso de la pereza. Y cuando Jesús dice, mi yugo y mi carga son ligeros de llevar, pues sí, cuando logramos esos momentos de reposo con Él, después de haber hecho lo que Él dice, descansamos. Y ahí es ligero, es rico, podemos esperar que Él haga. Pero lo más importante en esto es como poder escuchar lo que el Señor nos está hablando a cada una, reconocer en qué parte estamos para que realmente podamos encontrar ese verdadero descanso. Reconocer si tengo la instrucción clara,
Reconocer si esa instrucción me cuesta hacerla o me resisto, porque entonces tengo que pedir mansedumbre. Pedir la mansedumbre, Señor, esta instrucción me resisto, me cuesta, pero tú vas a producir en mí mansedumbre. Porque de repente la instrucción es, no sé, pagar el mal con bien, perdonar 70 veces 7. O sea, esas instrucciones cuestan un poco, ¿verdad? O de repente la instrucción es que tú no hagas nada y te cuesta mucho no hacer. O de repente la instrucción es levantarse de la cama y dejarse de tanta siesta y tanta reposadito de un lado para el otro y empiece a hacer, ¿verdad? Y digo, puchica, y cuesta porque uno está acostumbrado a no hacer nada. Entonces, la instrucción, ¿me cuesta o no me cuesta? Pedir esa mansedumbre, porque la mansedumbre cambia como el eje de ya el asunto no es con las personas, el asunto es con el Señor. Y la consagración, esa es la última parte. Porque a veces tenemos la instrucción, a veces estamos ahí, pero la consagración es ese, Señor, yo te lo entrego, ya hice mi parte, depende de ti. Es ese último paso de ir a entregar al Señor y saber que Él va a hacer. Y vamos a tener un tiempo de oración. Es simpático, no tengo más ejemplos. Siempre hablo mucho y siempre duro más de una hora, ¿verdad? No tengo más ejemplos personales, tampoco encontré historias. Yo, Señor, ¿me vas a dar una historia en la Biblia que ilustre esto? Tampoco encontré, porque es un tema que tiene que ver como con ese entendimiento, esa revelación, y todos los días, una cuestión de todos los días. Por eso la historia del maná era de todos los días, la porción de todos los días. Esa es la historia que tenemos, la del maná, todos los días. Vamos a orar porque sí sé que nos pasa el hacer mucho o nos pasa el no hacer. Siento del Señor que está haciendo una invitación, un llamado a algunas de ustedes a más bien despertarse y buscar esa instrucción y empezar a hacer lo que Él quiere que hagas, porque entonces ahí va a haber descanso, no en el no hacer. Y también en muchas otras que más bien tenemos la tendencia contraria de descansar en Él, reconocer, pero entonces la oración, la petición es, Señor, yo quiero ser como tú, que eres manso y humilde de corazón, porque eso va a traer verdadero descanso a mi vida. Es interesante, la oración no es dame reposo, porque bueno, pues sí, pero entonces en eso estás pidiendo mansedumbre sin saber. Porque para que haya reposo de Dios, tiene que venir en nosotros ese fruto de la mansedumbre, que va a producir en mí una humildad delante de Dios, un hacer lo que Él dice y un entregarle lo que solo Él puede hacer y no yo, la consagración. Así que tomémonos un rato para adorar, y mientras adoramos, orar y pedirle al Señor que Él nos muestre de repente esa área de tu vida que es más fuerte, que te hable con respecto a eso donde somos necias y tercas y hacemos, o donde no estás haciendo, y poder venir delante de Dios y decir, Señor, yo quiero tu descanso, yo te entrego esto. Pongámonos de pie.